¿Es verdad que tienes que irte con la bendición de los pastores para poder marchar a otra iglesia? Y usted dice, bueno, entonces yo nací aquí, entonces estoy en la correcta, ¿o no? Veía que iba a la iglesia los domingos porque tenía que ir los domingos a la iglesia. Yo veía que ahí no me alimentaba. Ya teníamos unos años en el ministerio y todo era como lo que uno esperaría. Y de repente el Señor nos dice, se van del país. Literalmente irse a la deriva. Yo estaba en una iglesia en la cual sentía que yo misma me estaba secando. Y con esos miedos que te mete la iglesia de vas a salir y vas a salir en maldición porque Buenísimo necesita el punto. la bendición del pastor. Nos quedábamos con el coche aparcado a ver y se escuchaba la música. Ahí va. ¡Ey! Por fuera. Era como una cosa y Pero cielos pasaban abiertos. y no entraban. No, yo llegué a estar ahí debajo en la calle de atrás, estar ahí parada en el coche, pero con ese miedo. Considero que nada de esto es bíblico. Hola nuevamente, aquí estamos con un nuevo episodio de este podcast Conversaciones con Dios. Y la semana pasada tenía las mismas colaboradoras por aquí, Yasmina, Laura, Stephanie. Le damos gracias al Señor por estas chicas que nos acompañan, porque lo que queremos es acompañarte también, o que tú nos acompañes a nosotros. Dios, como decíamos, está en medio de todas las situaciones y siempre hay una palabra que Él quiere traer. Y a través de este podcast también habrá algo para ti. Estamos conversando con Dios. Y traemos hoy un tema súper interesante. Pero antes, déjame darte gracias. Gracias por contribuir. Gracias de verdad por apoyarnos. Gracias por suscribirte. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para estar al tanto de todo lo que hablamos aquí, de todo lo que conversamos con Dios. Suscríbete ahí. Déjanos también comentarios. Nos encanta, ¿sí? A nosotras nos encanta leer los comentarios. Nos encanta saber qué ha hecho Dios en tu vida. Un testimonio, una pregunta. ¿Qué temas es que quieres que nosotros hablemos? Pues déjanos ahí todos tus comentarios que de seguro los vamos a leer. Y como te digo, hoy traemos un tema súper interesante. A ver quién de las chicas me va a decir cuál es el título de este tema. Ahí va la Yasmina. Vamos, Yasmi, dale. Bueno, este tema la verdad es que es súper interesante y creo que la mayoría de personas creo que han pasado por eso y es cómo saber si estamos en la iglesia correcta. Wow. Creo de verdad que se van a sentir, muchos en la audiencia se van a sentir identificados. Estábamos aquí hablando detrás de cámara, antes de iniciar de todo esto, ¿verdad? De todas las vivencias que hemos tenido también nosotras y realmente es un tema súper interesante porque creemos también que es un tema de actualidad. Un tema de actualidad porque en el mundo cristiano ahora mismo, hablábamos, ¿no? Sí. Hay la gente que viene y va y viene. ¿Tenéis alguna cosita que aportar a todo esto? Sí, bueno, gente que lleva 30 años en una iglesia y de repente, de la noche a la mañana, decide irse. O al contrario, ¿no? Gente que lleva 30 años de iglesia en iglesia y no termina de ser Totalmente. plantada en ningún Total. sitio. Y aquí nos vienen las preguntas de ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Qué hay de esa, cómo lo diríamos, chicas? Como la maldición que se cierne. No si te vas, bendigo. Sí, exacto. No te bendigo, porque es algo como que a veces se imparte, ¿no? Si te vas de este lugar vas a quedar maldito, si te vas sin la bendición. Y bueno, de todo esto y algo más, y mucho más voy a decir, vamos a hablar hoy. Seguro en algún punto tocamos tu vida porque Dios está interesado en ella. Entonces, vamos a la palabra. Vamos a ver de primeras qué es lo que Dios dice acerca de todo esto. Y yo quisiera empezar con Hechos 2. En el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el Señor? Puedes preguntar. Todo obvio, todos sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero en 2 Corintios 3:17 dice algo más puntual todavía. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que es el Espíritu Santo el que añadía a la iglesia. Wow, esto nos quita una supercarga también, ¿verdad? Sí. Vamos aquí yo creo que el primer mito que vamos a hacer caer, vamos a derribar ese mito de que nosotros tuviéramos que de alguna manera ayudar o ser el papel del Espíritu Santo trayendo a la gente a la iglesia, ¿no? Hablábamos aquí todo lo que eso conlleva. Cuando una persona viene a la iglesia estamos como que mega preocupados. No sé si tenéis Estamos algo que aportar. preocupados. Ay, por si acaso que van a dar la ofrenda, que no se ofenda. Exacto. Voy a hacerle entender, mira, porque se van a caer y no lo va a entender y va a asustarse. O cuando se habla en lenguas. ¡Ay! Ay, Dios mío. ¿Qué va a pensar?
está regresando. Yo recuerdo a una, yo recuerdo a otra. A ver si es la misma que estoy pensando yo. Dice, ¿en qué idioma están hablando? Y yo, ¡ay, mi madre! No sabía ¿Qué le digo? No, hubo una que le decía al esposo que cuando usted hablaba en lengua, que hablaba en euskera. Es verdad, porque vino aquí una persona y el esposo cuando empezamos a hablar en lengua decía, pero ¿en qué está hablando la pastora? Y ella no sabía qué decir y digo, en vasco, estaba hablando en vasco. Y bueno, es que realmente como que caemos en esto, ¿no? Sí, En mucho. creer que nosotros somos el Espíritu Santo. O sea, que estás como incómodo, traes a alguien a la iglesia y en lugar de relajarte y disfrutar de la alabanza, de todo, estás como que pensando, pues a ver qué está pensando de esto que hacen. Como decía Laura, estoy pensando qué pasa con las lenguas, qué pasa. Y nosotros tenemos que quitarnos esa carga, porque la Biblia dice claramente que es el Espíritu el que añade y Él se va a encargar del resto. Nosotros tal vez como colaboradores del Espíritu Santo ahora iremos viendo cuál es nuestra función, pero sin duda nuestra función no es convencerle de pecado, ni de justicia, ni de juicio, ni hacerle entender que lo que hacemos aquí es correcto, porque de todo eso se encarga Él, el Dios que creó a esa persona y que tal vez a ti te usó para traerlo a este lugar o a cualquier otra iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, llegados a todo esto, vamos a hablar de algo clave. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Porque la iglesia no son estas cuatro paredes, ¿verdad? Obvio que nosotros cuando hablamos de la iglesia, a veces la gente me salta ahí en los comentarios, iglesia no son las cuatro paredes. Sí, yo lo sé, yo sé que no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Y esto es súper enriquecedor pensar que hay multitud de formas dentro de la iglesia universal. Que esto es la diferencia, ¿verdad? Exacto. Cuando decimos, vamos a hablar ahora un poquito de eso, de que las personas dicen, yo bautista, yo pentecostal. Entonces, es súper enriquecedor saber que hay multitud de formas, ¿podríamos decirlo así? Sí. Somos multiformes, Claro, como, sí, sí. como los seres humanos, ¿no? Que uno es moreno, mira Yasmi con sus rizos preciosos, ella con su pelo liso, Laurita y yo con nuestro pelo a lo vasco. Transmelena, al aire, al viento. Al viento. Pues entonces, y a Dios le plació crearnos así. Y sin embargo dice que todos somos parte del mismo cuerpo. Entonces, realmente en las iglesias vemos esto. Y de un poquito de esto también queríamos hablar. No sé si alguna chica me puede ayudar con algún ejemplito que teníamos en la palabra acerca de las divisiones y de todo lo que sucedía ahí. Bueno, hay un ejemplo aquí en 1 Corintios que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Exactamente. Entonces ya vemos que aquí desde el inicio ya habían divisiones. Unos decían, no, yo soy de uno, yo soy del otro, y es lo que dice la palabra. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿No somos realmente uno en Él? Exacto. Fuerte. Y un poquito más adelante, ¿verdad? Luego podemos ver que dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, está hablando Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí también podemos ver, ¿verdad? Que al final Dios solamente nos usa como instrumentos, pero que finalmente el que da el crecimiento, sin duda, es Dios. Tengo unas colaboradoras en el pie. Exacto, en el clavo, porque realmente no es mala la diversidad, es malo cuando en esa diversidad comenzamos a hacer diferencias, comenzamos a dividirnos y a creernos exclusivos. Porque cuando ella compartía de que Pablo les estaba diciendo a los corintios, no, mira, eso no está bien. ¿Cómo tú vas a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? Realmente lo que estaban haciendo era dividir y decir como Pablo es el mejor. No, Apolos es el mejor. Y esto es lo que a veces nosotros o caemos en este error o, ¿cómo lo puedo decir? En este pecado, es que no sé cómo decirlo, ¿no? En esto que ya no es diseño del cielo. Creo que está mal hacer divisiones y hacer como que nosotros fuéramos exclusivos. Y en esto caemos mucho. Los mejores. Sí, también. exacto. Yo siempre digo a la gente, no digas que cielos abiertos,
es la mejor iglesia, porque la iglesia universal de Cristo es la iglesia imperfecta con un Dios perfecto. Entonces, esto tiene que quedarnos bien claro. Nos vamos a basar de en qué iglesia tengo que estar, cómo sé si estoy en la iglesia correcta, qué tengo que hacer. Vamos a entender vamos a entender todo esto desde la base que no hay iglesia perfecta. Exacto. Ya la misma palabra lo dice. Perfecto no hay ni uno. Todos somos pecadores por cuando todos hemos caído destituidos de la gloria de Dios. Pero vine Cristo a hacer de su iglesia algo santificado. Y aún siendo santificado, sigue siendo imperfecto. Y hay iglesias imperfectas que van a ser usadas como instrumentos para ti. Y tú tienes que tener este enfoque. Eso te iba a decir, yo creo que en realidad cuando tú tienes esto bien claro, esto que estás planteando, da igual donde estés, entre comillas, ¿no? Que luego lo desarrollaremos, pero eso te trae paz de saber Exacto. que al final Exacto. es tremendo. Exacto, porque entonces, como decíamos, lo malo es la división. O sea, nosotros si entendemos que cada iglesia va a aportar lo que necesitamos, el nutriente Exactamente. que necesitamos para desarrollarnos en ese momento puntual, pues entonces todo va a ir bien, porque aquí quería hablaros de otra cosa, de que tenemos un mal concepto, no sé cómo explicarlo, está mal entendida la unidad. ¿Cuántos habéis oído hablar? La unidad. Sí. La unidad de los pastores, la unidad en Cristo de los hermanos, la unidad. Sí. Las iglesias tendrían que estar unidas para que venga un avivamiento. Sí. Y yo creo que hay una mala enseñanza acerca de esto, porque se piensa, cuando se habla de unidad, se piensa en una unidad física. Muchas personas se contentan porque dicen, hoy nos hemos reunido los pastores de la isla y hemos estado comiendo juntos, hemos estado orando juntos, hemos estado participando de un evento, de una reunión, no lo sé. O los hermanos, nos hemos reunido con hermanos de otras iglesias, todos ahí unidos. Y realmente esta no es la unidad de la cual hablaba el Señor cuando dijo que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo, porque todos estaban unánimes. Unánime es muy diferente a estar unido, porque podemos estar unidas, juntas aquí las cuatro, alrededor de un podcast. No es nuestro caso, chicos, no es nuestro caso, pero podemos estar Es aquí, verdad. ¿no? Sí, sí. Reunidas las cuatro, y Claro. cada una con una mente, con un pensamiento, Totalmente. con una meta. Entonces, cuando el Señor hablaba de esta unanimidad, estaba hablando de un mismo espíritu, por eso dice que todos somos bautizados en un mismo espíritu, una misma meta en común, un mismo pensamiento, una misma mente, la mente de Cristo. Esto es estar unánimes, porque podemos estar, como os digo, tomando café todos los días, todos los pastores de una isla o todos los hermanos de diferentes ministerios bautistas, pentecostales, ¿qué más había por ahí? Que no me sé bien la... también. Adventista, todos ahí. Todos juntos. Y eso no quiere decir que estamos unánimes. ¿Entendemos esto? Sí, Súper importante, ¿no? Sí. Algunas cositas importantes a entender. Entonces, en base a todo esto que hemos hablado, volvemos al tema. ¿Cómo sé si estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo saber si estoy yo? Ahora, tal vez usted ahí detrás está pensando, ¿y cómo sé si yo estoy en la iglesia correcta? Bueno, punto número uno que usted tiene que entender es que hemos dicho que es el Espíritu Santo el que le guía. O sea, el Espíritu Santo es el que viene a través de alguien tal vez a plantarlo en algún lugar. Tal vez ahí hay un Pablo que lo está siendo usado por el Señor para plantarla en algún lugar. Y usted dice, bueno, entonces yo nací aquí y entonces estoy en la correcta. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Porque aquí tenemos diferentes testimonios de cómo hemos sido plantados en un lugar y eso ha sido temporal. Yo creo que cada una tenemos un testimonio aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, empiezo yo, plantada en los bautistas, dando gracias a Dios inmensamente por estas personas que me acogieron, me enseñaron. Yo creo que no hay nadie como los bautistas para enseñarte doctrina, la Biblia, leer, disciplina. Disciplina de lectura, de aprenderte los versículos, tremendo, ¿verdad? Estudiábamos, ¿verdad? La palabra. Y, bueno, a mí me encantó ese tiempo, pero fue una temporada. ¿Qué sucedió después? Que detrás de esa temporada empezó a salir algo en mi ser que ya estaba ahí, porque siempre había un revuelo de hay algo más. Y ese algo más comenzó a manifestarse de pronto fui bautizada en el Espíritu Santo y nadie me había hablado a mí del Espíritu Santo, pero empecé a hablar en lenguas y yo le decía a la chica que me había llevado al Señor, oye, que me han salido, yo nunca voy a olvidar las dos palabras, Yakuma Salai. No las olvidé nunca, Yakuma Salai. ¿Qué sucede? Que era
una temporada en la que Dios me había plantado allí para tener un crecimiento. De hecho, no había ninguna otra iglesia a mi alrededor, en muchos kilómetros a la redonda, con lo que ahí me puso el Señor. Pero llegó un tiempo donde Dios me dijo, te tengo que remover para llevarte a otro lugar. Y vamos a hablar de todo esto, que es interesante, porque están los que se remueven solos o los que los mueve Dios. ¿Entiendes? Entonces, movida por Dios, todo es bueno. Yo creo que tenemos aquí diferentes testimonios. ¿Podemos empezar por la que queráis? Bueno, pues empiezo yo, sí, la verdad, porque me encantó lo que dijiste. Unos removidos solos y otros que los remueve Dios. Es Sí. tremendo, es verdad. Pues verdaderamente yo estaba en una iglesia en la cual pues sentía que yo misma me estaba secando, ¿sabes? Era como que no había nada, no se sentía nada. Yo sabía lo que dijiste, ¿no? Que había algo más. Decían, hay algo más. Dentro de ti, ¿sabes? Hay algo más. Y bueno, y con esos miedos que te mete la iglesia de vas a salir y vas a salir en maldición, porque Buenísimo el necesitas punto. la bendición del pastor, necesitas la bendición del pastor, necesitas salir, porque como te vas a ir a una iglesia que se levantó en rebeldía. Y claro, Está hablando de nosotros, señores. claro, ese tiempo fue como un pequeño tiempo que hubo en el que vinimos aquí, vimos la presencia de Dios, vimos cómo se movía el Señor, lo que estaba haciendo Dios en diferentes vidas, pero siempre quisimos obedecer a Dios. Y creo que tuviste una mega confirmación, ¿no? obedecer, Porque sí. realmente pueden echarte toda la basura que quieras encima, que cuando uno tiene el respaldo de Dios, no te tienes ni que defender, porque Dios te defiende. Sí. Ella venía de un lugar donde creía se estaba secando, le habían echado tanta tierra encima acerca de nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra persona, que claro, es difícil, ¿no? Es difícil que uno a la aventura diga, no, Dios me está moviendo para ese lugar. Pero hubo una confirmación tremenda en vuestra vida. Sí, un día vinimos a cielos abiertos. ¿Vendríais así como a escondidas? Veníamos ¿O cómo? así, Como no, Nicodemo, como bueno, Nicodemo. si te cuento que nos quedábamos con el coche aparcado a ver y se escuchaba la música. Ahí va. ¡Ey, por fuera! Vamos a estar en ese lugar. ¿Sí? Vamos a estar en ese lugar, si llegaremos. Y el paso era entrar. Guau. El paso era entrar. Una vez que Ya el entramos, espíritu os llamaba. Sí, era como una cosa. Y Pero cielos pasaban abiertos. y no entraban. No, yo llegué a estar ahí debajo, en la calle de atrás, estar ahí parada en el coche y ver a la gente entrar. Dios Wow. mío, ¿eh? Pero con ese miedo. Claro. Con El ese temor de la miedo. maldición. Qué Claro, bueno. el temor. Ahora tocamos el punto. Sí, fuerte. el temor de la bendición. Bueno, pues asistimos y vino un invitado que había, no recuerdo muy bien cómo se llama. pero Enrique había- Escobar, un hombre tremendo, y Azucena. Enrique y Azucena Escobar. Bueno, pues ellos estaban y pasamos al llamado, yo y mi esposo. Venía yo con la barriguita, que ella tenía el primer niño, la barriga, y nadie, sin saber nada, solamente Dios y nosotros, se acercó a nosotros y dijo, no busquéis más, este es vuestro lugar. Toma ya. ¡Eso es el Espíritu Santo! Yo Haciendo rompí a defensa. llorar, no sabía. ¡Qué bueno! Sí, ahí Qué fue fuerte. verdaderamente la confirmación, ya está a día de hoy. Van a Wow. ser ya 11 años. Tremendo. Vean la batalla por mí, que yo contigo estaré. ¡Qué fuerte! Eso es el Espíritu de Dios. Eso es el Espíritu de Dios peleando por un pueblo. No te enfrasques, pastor. Si hay algún pastor que me está ahí escuchando, no eres el Espíritu Santo. No hagas por retener a la gente. No hagas por controlar a la gente la maldición. No te doy la bendición. Todo esto que se cierne a veces alrededor de las iglesias, ¿verdad? Que considero que nada de esto es bíblico. Punto número 1, antes me estaba diciendo Yasmi, bueno, yo creo que ahí detrás de la audiencia va a haber gente que se va a estar preguntando, ¿cómo era la pregunta? Bueno, habían dos. Habían dos. La primera era, ¿es verdad que tienes que irte con la bendición de los pastores para poder marchar a otra iglesia? Ok, esto viene de esa especie de si te vas, quedas maldito y todo esto, ¿verdad? Entiendo eso. Bueno, Sí. obvio que todo el mundo va a querer salir con la bendición, salir con las cosas arregladas, porque de naturaleza no queremos conflictos, somos personas que no queremos entrar en conflicto, que queremos estar bien con todo el mundo, queremos la paz y Dios mismo nos llama a estar en paz. Pero si alguien se niega a hacer el bien, tú ya no quedas con esa responsabilidad. La Biblia dice que bendigamos hasta el que nos maldice. Es verdad. O sea, bendecid y no maldigáis. Entonces, ¿cómo alguien en autoridad Se va a va a negar, impartir una maldición?
O sea, ¿realmente es bueno? Claro, vete donde tu pastor en orden, dile, mira, pastor, siento que el Espíritu Santo ya me está moviendo a otro lugar, o considero que X, B, no sé, tenía un sueño, una visión, una confirmación. No lo sé, cada uno es libre, ¿no? Y es que, además, la libertad, la expresión de libertad es una de las manifestaciones del amor, el amor de Cristo. Cristo mismo nos ha hecho libres, ¿no? Entonces, vete donde tu pastor e intenta que este pastor te bendiga, ese es el orden. Pero si tu pastor no te bendice, no eres tú el que estás haciendo mal, es él el que está fuera del orden de Dios. Bendecid y no maldigáis. ¿Cómo un pastor se va a negar a dar una bendición, no? Entonces, totalmente incorrecto. Entonces, entramos ya en estar, en vez de en el reino de los cielos, en el reino del control. Exacto. Y control es hechicería. Sí. Control es hechicería. Entonces, no, mira, yo más bien te diría de verdad, huye. Huye de un lugar así. Huye, porque estás bajo el reino del hechizo, del control, de la manipulación, de todo lo que se mueve en estas iglesias, ¿no? Y yo sí tengo de verdad la valentía de decir, huye de estos lugares, porque el Espíritu de Dios puede estar por pacto en todos los lugares, pero no se va a manifestar en un lugar de control y manipulación. Entonces te estás perdiendo mucho en esta vida, en esta única vida que tienes por vivir y disfrutar de una vida abundante. Segunda pregunta. Vale, la segunda pregunta era si te ibas, pero más o menos está relacionado con eso, es si al marchar, no tener la bendición, caes en una maldición. Pero no de los pastores, sino de Dios mismo, que te maldiga. Sí. Porque te fuiste de esa iglesia y los pastores, ¿sabes? Eso sí, lo mismo que va, lo mismo que es lo que se cierne. Además, luego, cualquier cosita que te pase mal, la maldición. Porque, ¿ves? Esto es porque se fue. En rebeldía, se fue. Rebeldía. No, mira, primeramente, una persona que está bendecida por Dios y que el mismo Espíritu la está guiando, imposible. Ahora, os voy a contar algo aquí en secretín. Porque yo sé que Dios ha bendecido nuestra vida, nuestro ministerio, que ha sido Dios mismo el que nos ha sacado de todos los lugares XB que hemos andado. Han sido temporadas buenas, benditas. Agradezco a cada pastor que ha tocado mi vida, le agradezco profundamente. Pero sí es verdad que en el último tiempo, cuando nosotros salimos, pues yo recuerdo con un revuelo muy grande que todos aquí conocemos, y un día el Espíritu Santo, a través de un hombre de Dios que yo es que nunca ni le escucho, nada, pero me saltó ahí una publicación de él que de hecho creo que no se mueve ni en esa línea, por eso me llamó tanto la atención, porque dije, esto es Dios total, porque este hombre estaba diciendo, esto es una oración para alguien que tiene a los pastores de su zona, de su región, contra ese ministerio, contra esas personas, y a mí me entró un quebranto y yo decía, esa persona somos el pastor y yo, mi esposo y yo. Entonces comenzamos a hacer renuncias acerca de palabras malditas que habían caído sobre nosotros. No sé hasta dónde esto nos puede influir o oprimir la vida, ¿no? A veces en pensamiento mismo, ¿no? Que te están diciendo maldita, quedas en maldición, bajo el yugo de la maldición. Entonces, tal vez en pensamiento mismo lo que Dios me quiso hacer es liberar. Entonces yo comencé a renunciar a toda palabra maldita y declararme, yo soy bendita en Dios. Y algo pasó en mí. Y oraciones hechiceras. Oraciones hechiceras en contra, ¿no? Que exacto. Nadie te puede maldecir si Dios está contigo, porque si no los brujos de todo el mundo, bueno, claro. aquí hemos tenido también, también, esto para otro programa, Pero nadie te puede maldecir, pero hay una realidad que son autoridades puestas por Dios, ¿no? Y te pueden estar como oprimiendo lo espiritual. Entonces, un consejito que damos, renuncia, porque no lo hacemos juntas. Vale. Para todas esas personas que están ahí diciendo, mi pastor me maldijo, mi pastora me maldijo. Mira, esto es muy sencillo. Aquí el que tiene el poder es el Espíritu de Dios, y Él dijo que con la palabra, en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces, renuncia conmigo a toda palabra maldita. Declara sobre ti, renuncio a toda palabra maldita que mis autoridades han enviado sobre mi vida, sobre mi destino, sobre mi ministerio. Renuncio a toda maldición, renuncio a toda palabra que tuerce mi destino en Dios, que tuerce el sueño del corazón de Dios para mi vida. Yo renuncio a todo esto, yo los perdono, los bendigo. Esto es un punto importante. Bendícelos hombre, bendícelos mujer. Yo los bendigo y en el nombre de Jesús declaro que yo soy bendita en Dios en esta tierra para alcanzar el sueño del corazón de Dios y llevar adelante todo lo que Él estableció para mí. Y en el nombre de Jesús yo te bendigo, te declaro bendita. Amén. Así fue conmigo, lo sellamos con un aplauso. Bueno, pues así. Entonces, contestadas tus preguntas, creo que me fui hasta del hilo de por dónde andábamos. Andábamos por el que... Pues no sé por dónde andábamos. Mira, tenía una en la mente, si el barco se está hundiendo, porque yo recuerdo que en esa época era como el barco, ¿no? El barco reflejaba como los pastores. Y hay pastores a veces
que pueden estar, no sé, un ejemplo, en pecado, que la iglesia sabe que está en pecado. Ese barco se empieza a hundir. Tú tienes el momento, la libertad de cogerte una lancha, saltar de ese barco e irte a donde Dios te tiene preparado. No quedarte ahí, hundirte. Claro, hundirte Exacto, el mar. En ese barco, lo que al final nos agarramos a personas. Exacto. A personas, amistades que están ahí, no quieres perder. Buenísimo punto también ese. Sí. Te agarras a amistades. Sí. Eso pasa mucho. Sí. Y tenemos estabas hablando y me venía que tenemos ya un ejemplo, los discipulados creo que lo ponemos, ese ejemplo de cómo el pueblo de Dios, cuando hubo la división del reino, que quedaron en el norte y en el sur, pues que terminaron moviéndose al lugar donde las aguas se estaban moviendo, donde el Espíritu de Dios de alguna manera se estaba moviendo, donde estaba el fuego, ¿no? Y ya tenemos bíblicamente ejemplos de que el mismo pueblo de Dios dejaron sus lugares, que se habían convertido ya en idólatras, los sacerdotes estaban corrompidos y corrieron a donde Dios estaba ahí con su fuego y con su voluntad prendida, ¿no? Esto lo podríamos llevar al ejemplo de hoy en día, que realmente, y me acordé de dónde íbamos. Estábamos en las temporadas, que no es que porque te plantan ahí, no, como te vayas, maldito, porque tú naciste aquí. Te bautizaste aquí. Sí, te bautizaste aquí. Te atan, todas esas te atan. palabras, te atan, ¿no? Te atan ahí, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a tus padres espirituales? Sí. ¡Tus padres! Exacto. Bueno, luego viene ahí la melancolía y la manipulación. La manipulación. ¿Verdad? Sí, eso. como los padres que no quieren que el hijo se case y ¡ay, me vas a dejar sola! ¿Verdad? Y a veces uno está deseando que todos se casen, no es broma, hijos, que están por ahí mis hijos. Bueno, entonces, y Estefi, también tú tenías algo, porque aunque no ha sido nuestro caso tal vez, creo que tú tuviste también ese cambio de temporada o Dios te remueve Él, ¿no? Ay, sí. Cuéntanos, mujer. En mi caso fue bastante, bueno, en el caso de mi esposo y en el mío, fue duro porque vamos a suponer, bueno, suponer no, nosotros estábamos en el lugar que Dios nos había dicho, yo soy de Venezuela, entonces estábamos en la iglesia donde Dios nos había plantado, donde a mí Dios me había dicho, este es el lugar. Claro, pasan los años. Espera un punto, ¿estabas de pastora y todo? Sí, O sea, de jóvenes estábamos, mi esposo y yo. Y eso, ya teníamos unos años en el ministerio y todo era como, digamos, lo que uno esperaría, ¿no? De, bueno, hemos crecido en el Señor, ahora estamos en un liderazgo, a nivel de trabajo económico todo estaba súper bien y de repente el Señor nos dice, se van del país. Y para nosotros fue, yo creo que de las decisiones más duras que hemos tomado, porque era literalmente irse a la deriva. O sea, aquí no era que ya tenemos todo arreglado, nos espera ministerio, no. Nosotros ni siquiera, en ese tiempo, Cielos Abiertos no era lo que es ahora. Nosotros ni siquiera los conocíamos. Es verdad. O sea, habíamos venido un año anterior de vacaciones y yo puse en Google Iglesia Cristiana en Tenerife y me salió Cielos Abiertos. No era que ya ellos eran famosos y yo me encantaba, no. Simplemente nos ha llamado famosos y todo. bueno, es lo que son ahora. Y simplemente visitamos, vimos el poder de Dios, pero ya nos regresamos a nuestro país y normal, la vida sigue y continúa. Y luego el Señor nos dice, salen del país y venimos aquí a Cielos Abiertos. Y pues bueno, eso, ¿no? Fue muy duro el cambio, pero nuestros pastores sabían que era de Dios porque era confirmación tras confirmación. Entonces ellos nos bendijeron, vinimos aquí, llegamos pues siendo nadie, igual, limpiando, normal como cualquier persona, pero fue como ese cambio de temporada, de Dios decirnos, bueno, ya su tiempo aquí ha terminado, han crecido lo que tenían que crecer, han aprendido lo que tenían que aprender, han impartido lo que tenían que impartir, pero ahora yo tengo otro paso para ustedes. Y así llegamos aquí. Exacto. ¿Ves? Y hay, hombre, obvio que, y supongo que a tus pastores les habrá pasado, porque obvio que somos humanos. Claro, sí, hay como una que, afinidad al final, se han estado sirviendo en la iglesia. Chicas, no os querría perder, ¿vale? Claro. Yo le pido al Señor que ate vuestras temporadas. Nosotros somos tu chicle. O yo por lo Ya menos. Yo soy creo que tu las raíces se chicle. incrustaron. Bueno, entonces... De aquí obvio no nos mueven ni con agua caliente. Amén, amén, amén. Se están enlazando con los dichos de su Sí, boca. amén. Bueno, pero obvio que somos humanos y claro, uno hace amistades y Sí, coge claro, cariño a las sí. personas y hoy supongo que tus pastores habrán dicho, wow, se me va tremendo ministerio, tremenda pareja, ¿no? Y nosotros Pasó aquí, a ellos ¿no? También en nuestro ministerio pasó, ¿no? También, exacto, es verdad, ahí tenemos a Karel y Liz que marcar, Sí, verdad. ¿verdad? Y uno con todo el dolor del mundo pues los bendice y van y es normal, somos
somos humanos, pero tenemos que entender la madurez y tenemos que entender que detrás de todo está Dios y que nosotros los pastores no somos dueños de nadie. Si entendiéramos esto, que no somos dueños de nadie y las personas a veces vienen a los lugares para ser trabajadas. Pues Yasmina, yo recuerdo que en aquel lugar tú eras invisible. Invisible literal, pero seguro Dios te trabajó en algo, porque antes nos estaba contando. Ella llegó y yo le decía, Yasmi, es que eras demasiado guapa, hija. Y tú eras una amenaza para todas las solteras, que tenían además su marido, era el soltero de oro. Claro. Esa era la cuestión. Claro, dice, con tantas mujeres que había ahí, trae una circuncisa de fuera de la calle. Eso, porque esa es otra. Yasmi fue Marcos que la ganó para el Señor, la trajo a la iglesia, se convirtió, y pues todas aquellas que estaban ahí como gallinas alrededor del gallo, pues no me quería. Pero seguramente Dios trabajó tu vida ahí. Porque lo estabas contando y hay un trabajo, hay un trabajo real, ¿no? Entonces, como por temporadas, Dios nos coloca en lugares y hay un trabajo, pero luego pues te removió el Señor, te trajo para acá, te hizo florecer. Es que los pastores no deberíamos de tener a nadie atado, porque deja que se vaya, que tal vez lo que no ha florecido en tu ministerio va a florecer en el ministerio de al lado. No porque nosotros seamos peores o mejores, simplemente porque es un diseño del cielo. Esa es la libertad en Cristo. Ya dijo Pablo, ¿verdad? No andemos, yo de Pablo, yo de Apolos, porque solo son exclusividades. Cielos abiertos, el mejor ministerio. No, señores, cielos abiertos imperfecto, pero con un trabajo perfecto para Dios. Aquello que nos asignó a hacer y trabajando las vidas ahí mano a mano con Dios, va a dar perfecto. Aunque luego Dios en un momento nos diga como Liz y Karel, se tienen que ir. Wow, pues con toda la pena del mundo, ¿no? Se tienen que ir, os bendecimos, chicos. O como en vez de la cabra, en vez de la oveja, ¿no? Que viene y... Porque también hay eso. Hay cabras que tenemos en el corral en lugar de ovejas. Las personas que no se dejan trabajar así por Dios. Porque hay un pasaje, un versículo, justamente tengo el iPad sin batería, no sé si me va a dar, pero hay un versículo que dice algo así como que el hierro se aguza con el hierro, se lima, voy a decirlo con mis palabras, ¿verdad? Se afila, ¿no? Con el hierro, ¿no? Y el hermano, el amigo, dice en alguna versión, con el rostro de otro amigo, ¿no? Entonces, esto nos hace entender que en la misma iglesia tú llegas y todo es maravilloso. ¡Ay, verdad! ¿Os ha pasado? Sí, el primer amor. Claro. Todo es maravilloso. Todos son tan maravillosos, huelen tan bien, todos. Y luego, a los meses, uno empieza ya a verle la verruga, el otro le ve. Y hay una realidad, ¿no? Pero no se dan cuenta y achacan todo a Satanás. En esta iglesia no hay amor, como decíamos en el primer programa, no hay amor. Y no. Simplemente Dios te tiene ahí, el amigo con el rostro del otro amigo ahí. Y que nosotros también a veces somos la lima de otros. Claro, que nosotros nos creemos tan perfectos que nosotros siempre somos los limados. Nosotros muchas veces somos la lima, ¿no? Y bueno, qué triste quedar a mitad de camino. Sí. Porque finalmente te quedas a mitad de camino, porque no dejas que Dios trabaje tu corazón, no dejas que te lime, que te afile, porque tienes un propósito en Dios. Entonces, tanto los pastores dejando esta libertad para que Dios vaya colocando a las personas conforme la necesidad que tienen de trabajar sus vidas. Mira, nosotras en la Bautista, que Laurita no te he dicho que digas nada, pero tú también en la Bautista conmigo, cuando empezamos el tema de liberación, que los demonios se nos manifestaban, pues yo en los bautistas no hubiera podido aprender mucho más. No. Mi pastor era una maravillosa persona, una bellísima persona que le pude compartir toda mi liberación, demonios, pero él no tenía el conocimiento. ¿Qué me iba a decir él? ¿Qué me iba a enseñar él? Entonces, obvio que Dios me tuvo que remover, ¿no? A otro lugar, ¿no? Exacto. ¿Te doy la palabra? ¿Que no dijiste tu esperanza de la temporada? Tu esperanza, digo. No, yo creo que un poquito, sí, yo pienso que al final es eso, ¿no? Que llega un punto, por lo menos en mi vida, en el que llegué como a ese techo, a ese tope y bueno, creo que era momento de pasar página. Hasta ese momento todo había ido bien. Agradezco como... Siempre como hay que ser comentar, agradecidos y siempre. bendecir Totalmente. el manto en el que hemos Sin estado, duda. bendecir porque nos ha traído tanta bendición. Exacto, o sea, Pero y hasta ahí, doy testimonio de que para mí ha sido de gran bendición las iglesias donde he estado, pero creo que es eso, que Dios llega un momento en el que te tiene que sacar porque Dios tiene algo mejor o algo nuevo para ti que en esa iglesia no lo estás recibiendo. Exactamente. Entonces, volvemos a las cabras en el corral. Y cuando te vas, siempre hay personas que no te dejan de hablar. Eso también hay que decirlo, ¿vale? Porque de repente... Que te dejan de hablar. Sí, ¿no? sí. Eso. Tú te saludas, te vas para la iglesia, porque Dios te ha llevado a otro lugar. Ya no eres mi hermano.
Ya te paso por la calle y yo me paso para otra. Qué triste, ¿eh? Qué pena. Qué lo digo de triste, verdad, ¿verdad? Porque al final, ¿dónde Qué está triste. el amor? Pero luego esos generalmente son los que hablan de unidad. Sí, exacto. Muchas El reino veces. de las tinieblas, como hablábamos antes, el reino de las tinieblas, la gente dice, está dividido el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está bien unido, Sí. unido con una única meta, destruir a los hijos de Dios. Lo hacen bien. Sí, somos nosotros, los hijos de Dios, el reino de los cielos, el que Satanás quiere desquebrajar y quiere dividir y por lástima nos prestamos a ello. Nos prestamos a ser los emisarios de Satanás, los profetas de Satanás, los que, como decía Yasmi, vas por esta acera y yo me levanto, o lo que nos pasaba a nosotros, ir a una cafetería, sentarnos como si fuéramos apestados. Qué fuerte. Apestados, levantarse de la cafetería e irse. O sea, cosas terribles. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿No? ¿Parecemos los testigos de Jehová? De verdad te lo digo. Peor. Porque ¿dónde Peor está que el los amor? testigos de Jehová. Y bueno, pues todo esto hay que ir sacando de nuestros corazones. Somos contenedores de la gloria de Dios. Y contiendas, envidias, celos, competencias, rivalidades, control, hechicería. Todo esto es reino de tinieblas y no tiene que estar en un corazón de un hijo de Dios que es contenedor de la gloria de Dios. Entonces, por tercer intento consecutivo, vamos con las cabras. No, mira, pero realmente son este tipo de hermanitos, ¿no? Que en verdad pues están en la iglesia y te dicen, porque hay una realidad. Estamos hablando aquí de que nos vamos, Dios nos mueve porque tenemos que crecer y todo, pero luego está aquel hermanito que dice, me voy de la iglesia porque no crezco, porque no me dejan desarrollar el ministerio, porque no me dejan expandirme, porque ahí me tienen como... Hay una realidad de los topes, como decía Laura, hemos dado los ejemplos clave, pero hay otra realidad que solo está en la cabeza de la cabra, en vez de la oveja. Yo no me dejan florecer, no me dejan. Lo que no le dejamos es el púlpito, señores. Motivaciones incorrectas en el corazón. O sea, llaman crecer en el ministerio a predicar en un púlpito. Una posición. Ajá, Exacto. al reconocimiento al final. Más allá del crecimiento real dentro espiritual que puede tener una persona. Exacto. El interior, que es lo que el versículo decía, ¿no? Ese crecimiento, que ese crecimiento no tanto Dios lo estaba proyectando al exterior, no, es que nuestro cambio es de dentro hacia afuera. Y muchas veces estamos destruidos dentro, llenos de quejas, de envidias, de celos, de contiendas, y queremos fuera crecer. No, Dios empieza a trabajar dentro. Y de eso hemos tenido mucho en este lugar. Yo recuerdo un caso concreto que toda la congregación aquí testigo, de hecho fue la congregación la que me lo dijo, que dimos una palabra profética a una persona desde el púlpito. Mira, fulano de tal, no te muevas, que Dios dice que se te está moviendo ya el corazón y te estás adelantando los tiempos. Esa persona en 2 meses se fue diciendo que no crecía, no florecía, lo que no le dábamos era el púlpito. Y luego, claro, ahí fuera se encuentran los lugares que se rifan por tener a este tipo de hermanos y les ponen todos los púlpitos. En realidad es una pena quien lo hace y quien se presta a este juego, porque esa persona, obvio, Dios no va a desistir de ella y es bendito y de aquí ya salió con la bendición y aquí a nadie permitimos hablar mal de nadie y lo bendecimos y todo, pero quedan como a medio camino. Si Dios te tenía para algo tremendo, tal vez te quedas en lo mediocre. ¿Por qué? Porque no te dejaste trabajar. No era el diseño original también. Exacto. ¿Y cómo vemos todo esto? Bueno, porque la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahora yo me vengo a enterar que está ahí fuera hablando mal de nosotros, de los pastores, de la iglesia, de los líderes. ¿Ustedes Madre piensan que el Señor se lo llevó así? No. Motivaciones incorrectas en el corazón, ¿no? Como decías tú, posición, ministerio. Estabas hablando antes de club social. La gente, podéis hablar, ¿eh? Estáis las tres Que ahí al final mirándome como... dan lugar a eso, a los celos. Eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Yo lo comentaba que yo recuerdo ya empezando ya cuando Dios me llamó a la tarima, porque es que yo no quería ni pisarla. ¿Verdad? Que Doy me fe, dejó la doy pastora fe. ahí de arriba, vendida, porque me dijo que era para ensayar. Y empezó el 10, 9, 8 y yo, Y pastora, calla, y pastora, encima... pastora, que estoy aquí detrás, bájame ya. Bájame ya. Y ella, 9. Y yo, que no, que no. ¿Y te acuerdas, Yasmi, que íbamos con la canción nueva que yo había Sí, compuesto no, para el al Señor? fuego, que no se me va a olvidar en la No vida. te sabían ni la canción y ella No, se no. decía, ¡fuego! Fuego, fuego, todos se cayeron, yo no me sabía la canción y solamente me sabía fuego. Y fuego, y fuego. Y el pastor Orchi en la batería y él. Y yo, Dale, Yasmi, dale. y yo, fuego, así tal cual, fuego, así, no me quiero ni acordar. Yo digo, Señor, bótame, tírame a algo, pero sácame de esto aquí ya.
Bueno, Apuntar, cuando pero- llegué a esa tarima, que yo decía que yo no me subía sin que Dios lo pusiera, porque yo, otra cosa no, pero yo decía, Dios mío, toda mi vida es tuya, pero no me lleves a donde no vas a ir conmigo, porque al final todo eso crea muchas cosas en el corazón. Claro. Y cuando llegué ahí, hubieron personas que me querían sacar los ojos, literalmente. Es verdad. Sacar. Doy fe también, doy fe. Sacar los ojos. Doy fe. Yo sentía, te lo digo de verdad, yo sentía que si los ojos tuvieran fuego, pero fuego maligno, yo sentía, era Te feo. consumía. No, era feo, te lo digo de verdad, Lo pasé muy mal. ¿Viste? Muy mal. Hasta la iglesia del diseño original Imagínate. había Era- trabajo. Era Dios donde, Era un trabajo era con el donde Dios te rostro. había plantado y sin embargo Con el rostro Dios de la venía hermana. a trabajar también tú, Sí, porque al final claro. es como siempre enseñáis, ¿no? La ofensa al final va a venir, es necesaria, porque eso también te ha ayudado a crecer, Sí. a madurar, o sea, Sí, la verdad es que, de verdad que sí. Dios me dio una palabra, ¿verdad? Me dijo, dice, porque yo decía, yo no sé nada, no sé cantar, no sé nada, no sé tiempos, no sé nada, pero yo te voy a enseñar. qué bueno. Me acuerdo de una vez, yo lloraba cuando me decía, te voy a enseñar. Y lloraba porque decía, ¿pero qué me vas a enseñar si no sé? El bozarrón que tiene. Ey. Dios te ha enseñado. Dios me va a enseñar. Uy, Dios te ha enseñado, ahora ya eres la profeta de las maletas que vienen no van, pero vienen o van. Entonces sí, Qué bueno, pues yo doy qué gloria a Dios bueno. por vuestras vidas. Y has tocado algo también muy interesante, Laura, porque es la ofensa. Claro. Que esos los ofendidos por todo están ofendidos. Y hablábamos antes que hay un predicador que dice, no, bueno, ya el aceite del Espíritu Santo lo ha gastado el pueblo de Cristo, porque somos los ofendidos, todo mal hecho, mal herido. Es que tú mal dolido. imagínate, pastora, si Yasmina en esos momentos, por esas ofensas, que tú sabes que es Dios quien te ha traído aquí, no sabe manejar esas ofensas y se va. Exacto. Tú imagínate. No, es que También aquí no tengo me que decir quiere. que yo en ese momento flaqueé, pues yo le pedí a la pastora bajarme, bájame. Porque Sí, yo sabía ¿no? que yo no tenía su autoridad de decir, hago con mi vida lo que quiero, no. Le decía a la pastora, bájame, porque ya era que no podía. Claro. Tú sabías someterte Mm. en amor y someterte de verdad. Y gracias a eso, que es otra de las cosas que nos falta al pueblo de Dios, el someternos. Gracias a eso yo podía ver desde fuera todo, Claro. podía ver cómo Dios estaba trabajando tu vida, cómo Dios de todo eso iba a sacar gloria. Eras un diamante, Yasmi, Dios te estaba tallando para proyectar luz y mira lo que salió de Sí, todo eso, ¿no? tremendo. Lástima los que, como decía antes, a medio camino, la ofensa, señores, Dios mismo dice que es necesaria que venga a nuestras vidas, necesaria porque nos trabaja, porque gracias a esa ofensa yo he generado un corazón misericordioso, un corazón perdonador. Entonces la ofensa nos trabaja, lo malo es que no sabemos encajar la ofensa, ese es el problema, porque la ofensa no tiene el poder de destruirte, pero cómo tú manejes esa ofensa o lo que hagas con ella va a ser que le abras la puerta a la destrucción o a pues marcharte de la iglesia y quedar a la deriva. Dios no va a desistir de ti, pero hay una realidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que correr un poquito porque estoy viendo el tiempo y estoy viendo mi iPad que va a hacer ahora pluf. Y luego ya improvisamos, ¿sí? Pero sí hay un versículo que quisiera leer. Está en Lucas, el capítulo 15, los versículos del 4 al 6. Porque esto es otro de los mitos para mí que vamos a hacer caer, o de estas enseñanzas para mí erradas. El pastor tiene que ir detrás de la oveja perdida y los hermanos dejan todo y van detrás de la oveja perdida. ¿Es esto real? ¿Es esto literal? Vamos a ver aquí. Lucas 15, 4 a 6. ¿Qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Punto número 1. La oveja estaba perdida, no estaba revelada, rebotada, malcriada. Importante dato. Importante, ahí importante. ¿Por qué la gente se piensa que tienen como para manipular a los pastores? Se van, antes hablábamos algo así, que tú tenías un caso por ahí también recién, ¿no? Sí, una persona llegada que comenzó a faltar a la iglesia y a mí la verdad como que en el momento no entendía, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero a veces, eso lo tengo que confesar yo mal de mi parte, en el día a día pues se te olvida y es como, lo tengo en la mente, le voy a escribir y se me olvida. Sí.
Pero ¿qué pasó? Que al tiempo esa persona vino a mí y me dijo algo así como, pero es que tú no me escribiste. Si yo me fui, ¿por qué tú no me escribiste? Y yo pensaba por dentro, pero ¿por qué tú no me escribiste a mí? Y me dijiste, estoy pasando por esto, me siento mal, tengo estos pensamientos acerca de la iglesia o de quien sea. Pero es eso, ¿no? O sea, de la Eso diferencia de una oveja que se perdió, que simplemente pues no sabe, y otra que realmente se quiere ir porque quiere irse. La oveja que se perdió es una oveja que no encuentra el camino de vuelta. Entonces, cuando un pastor va y te da un consejo y te dice, mira, esto no está bien, no es por ahí, mira lo que dice la palabra del Señor, tienes que mejor venirte para acá, y tú no quieres, tú ya no tienes etiqueta de oveja perdida. Ahí eres una oveja rebotada, rebelada, malcriada, no sé qué etiqueta ponerte, pero perdida no. Y tenemos esa mala costumbre de querer manipular a los pastores, es que no me llamas, es que no me atiendes. También hablamos de que hay diferentes ministerios y Claro, gloria sí. a Dios por cada uno de ellos. Yo siempre digo, yo con todo lo que tengo, que vamos, que justito atiendo mi casa y los míos, como para encima irme de café en café, de bollo en bollo y todo eso que otros pastores hacen, y gloria a Dios por ellos, porque hay personas que necesitan esa cercanía profunda. Entonces, si tú tienes un ministerio que puedes dar eso, debes de dar eso, porque Dios te dio un diseño así. Pero quien no lo tiene, no le exijas. No es que me enfado, me ha dolido, me ha herido que la pastora nunca quiere tomar un café conmigo y se van y se rebotan y... ¿Pero qué es eso? Que debemos de madurar. Es la Claro. inmadurez. De verdad, ¿eh? Sí. Entonces, este texto habla claramente, y voy a decir algo más. Esto de ir detrás de las ovejas y todo eso, esto no es un modelo de Dios, para nada, no es un modelo de reino, porque si nuestro guía o la persona, el Dios Todopoderoso al que nosotros tenemos que seguir, que puso como modelo a Jesucristo, nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y hay un texto que a mí me enamora, está en Juan 6, que habla cuando Jesús dio aquella enseñanza. Voy a correr un poquito por el tiempo, pero tú vas a saber de qué te hablo. Aquella enseñanza, había multitudes, estaba Jesús enseñando a sus discípulos con todos los que estaban allí, y de pronto dice, comer mi carne y beber mi sangre. ¡Wow! Puede hasta resultar una Claro. enseñanza de canibalismo, ¿no? Una cosa pues, con todo lo que había, además, y viene así como un predicador itinerante, y porque no todo el mundo sabía lo que sabemos hoy de Jesús. Claro. O sea, y viene, dice esto, y dice la Biblia que las multitudes comienzan a desaparecerse de allí, se fueron. comienzan a marchar diciendo, uy, este hombre, yo supongo que en las mentes de ellos habrán dicho, ¿quién es este hombre? Ahora comer su carne, comer su sangre, ¿qué tipo de enseñanza errada trae, no? Y me llama tanto la atención de que Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue detrás de nadie. No fue decir, oye, espera, un momentito, mira, que me he explicado mal. Como a veces los pastores andamos, Dando oye, perdona, explicación. ¿estás enfadado? Mira que... ¿Pero qué es eso? De verdad que no, que tenemos que hacer el pueblo madurar y llevarles a la palabra. O sea, Jesucristo sabía a lo que iba, detrás del corazón del Padre, a implantar la verdad, lo que tenía que hacer en esta tierra, la asignación que tenía. Y de ahí no lo movía nadie, ¿eh? Exacto. No lo movía nadie. Entonces nosotros tenemos que ser así, nosotros sabemos a lo que vamos, la verdad. La verdad de Jesucristo es la que llevo adelante, la que imparto, la que enseño, la que predico. Una vez Dios me dio una visión, creo que la compartí aquí en la iglesia, de cuando... Bueno, seguro te la sabes, además, de cuando estábamos todos, éramos la iglesia así súper grande, y yo iba detrás del corazón de Dios, detrás del corazón, y de pronto una ovejita de las que llevaba, como que yo siento que se va así para un caminito, se desvía así un caminito, y yo en la visión me voy detrás de la oveja a decirle, oye, no, mira, que no es por ahí, que vente para acá, ¿no? Y Dios me muestra cómo, mientras yo me estoy entreteniendo con aquella oveja, que no digo que está mal decirle, mira, no es por ahí, volvamos, y camina. Pero mientras yo me estaba entreteniendo, convenciéndola de que no estaba bien lo que había hecho, de que mira si alguien la había herido, mientras yo estaba en todo eso, Dios me abría así la visión y me decía, mira lo que estás haciendo, Ana. Y detrás mío había toda una multitud parada, detenida, por una malcriada rebotada que ni perdida estaba, porque ahí estábamos todos para decirle, aquí está el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, estas enseñanzas me marcaron. Punto número 1, que Jesucristo, el Hijo de Dios, no fuera detrás de nadie, no fuera a dar explicaciones, no, mira, es que yo lo hago así, yo lo hago asado. No, simplemente camina para adelante. Y si me quieres seguir, bien. Mira lo que les dijo a los discípulos, ¿vosotros también me vais a dejar? ¡Guau, qué pregunta! Tremendo, ¿eh? Creo además que Jesucristo quería gente de guerra. Sí. Esa gente de guerra que, como vosotras, chicas, vosotras habéis estado conmigo a las duras y a las maduras.
de verdad, sobre todo Laura desde nuestros inicios, en lo bueno y en lo malo. Ella me conoce probablemente en todas las facetas más peores que tengo y monstruosas, como cuando estoy con la menstruación. Y las más mejores. En todas ellas. Y ella ha estado fiel ahí, ¿no? Entonces, es como hacer una griva a veces, yo creo, ¿no? Que cuando Jesús no iba detrás de esta gente decía, ¿para qué? Si necesito soldados que lleven adelante una misión tan importante que es llevar la salvación a este mundo, no me voy a parar con el que a nada que digo, se ofende, se va, no entiende. Esto va a traer mucha libertad a los pastores que nos estén viendo. Amén. Yo creo, sí, de verdad lo creo. Amén. Pues así sea, de verdad, porque uno vive libre y feliz cuando está contento y agradecido con lo que Dios le ha dado, sin manipular las ovejas, ¿por qué te vas? Los diezmos. Una persona me decía, a veces los pastores en vez de ver ovejas, ven números, de dólares en la cabeza, el diezmo, ¿no? Y no, sí, qué triste. No, vive feliz, cumpliendo la voluntad de Dios, que el Espíritu de Dios es el que te va a añadir los que han de ser salvos. Y en tu iglesia local aparecerá todo aquel que ya está asignado para ti, para ser el adorador, el batería, el sonidista, el ujier, el cámara, el consejero, no sé. Hay una asignación del cielo que nadie te la va a poder robar. Y nosotros deberíamos de ir a por eso, ¿verdad? Sí. Es más, es que incluso si estás reteniendo a alguien por los diezmos o porque es importante en ese ministerio en el que tienes, puede incluso que estés hasta frenando los planes de Dios en tu ministerio, ¿no? Por querer retener a alguien, ¿no? Cosas peliagudas que estoy hablando, pero la hija de fulanita de tal, que no canta ni un carajo, ni un... Esto no se dice. ¡Ping! Y esto no se puede cortar, perdona a la audiencia, ¿vale? Es que, a ver, voy a aprovechar para decir esto. Carajo, en el lugar donde yo vivo no es nada, No, ¿verdad? no. Ella testigo, es de mi pueblo. No, ni aquí tampoco. Aquí tampoco. Nada. Pero parece ser que por las los zonas de nativos. por allí... Claro, pero la audiencia de allí tiene que saber que está viendo un programa de aquí, ¿vale? Pero es importante aclarar. No, pero Vale, sí, pues sí. quiero aclarar, ¿vale? Sí. De verdad, yo pido disculpas para las personas que se pueden sentir ofendidas, pero yo no lo hago ni con intención. Es que es como que usted decir blanco no le lleva a ningún lado y que se entere un día, porque como yo me enteré un día de que hay ciertas palabras de mi vocabulario que para otros son que se rasgan las vestiduras. Pues realmente es que me es muy difícil, además, tener que controlar el no decir algo que en el día a día lo he dicho toda la vida, ¿no? Entonces voy a intentar no decir más cara y voy a decir... me importa un pimiento, decía yo antes. ¿Un pimiento? Me importa un pimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues no sé qué era lo que me importaba un pimiento. Ya me perdí. Tampoco. Que la hija del pastor iba a... Sí. Muy bien, Esa Yasmin, que está atenta. Puntito, clic. Bueno, pues la hija del pastor que está cantando, que no canta un pimiento, ¿vale? No, la hija del pastor no, la hija de fulanito de tal, que está cantando ahí en el coro, la que ya metió la hija del pastor, pero que está cantando que no canta un pimiento, y de pronto resulta que, claro, es que los padres son los diezmadores los que llevan adelante la iglesia. Entonces tú entiendes por qué la hija de fulanito, que no canta un pimiento, está ahí, ¿no? Muy triste. Claro. Libérense de todo eso, la iglesia es de Jesucristo. Amén. Nosotros recordamos cuando Orsi se iba para África al ministerio. Tremendo, un año estuvo en África y bueno, nos quedábamos con que producción, cámaras, todo iba a quedar flojo porque es que mi hijo... batería. La batería. Mi hijo es el hombre orquesta, entonces como estaba en todos lados, pues irse uno era un fallo de mucho. Y además que el hombre orquesta es el que hace mejor todo. Eso. No lo digo por ser mi hijo, pero también... Excelente. Excelente todo. Y recuerdo que una de mis grandes cargas era, ¿y ahora qué? Sin baterista nos quedábamos. ¿Recordáis? Y el Espíritu Santo me dio esa visión de Jesús. Oye, esto fue tan real. Tremendo. Esto fue brutal. Estaba yo con toda mi carga, mi angustia ahí adorando, y en un momento miré así para la batería y vi a Jesús tocando la batería y sonriéndome. Mira, si usted lo quiere creer bien y si no también, pero eso fue lo que viví. Y no solo lo que viví. Hoy, a día de hoy, lo que más sobra en esta iglesia son bateristas. Dios tenía el control. Que los tenemos Van de todos los llegando modelos, de todos todos los los colores, de todos los bateristas. tamaños. Sí, sí. Que ahora le decimos, Señor, siéntate en el bajo, en la Por guitarra. multiplica todo. Sí. Es verdad que hacemos la guasa esa de señor, ahora vete sentándote, ahora en el bajo, la guitarra. Es verdad, ¿no? Bueno, pues ahora sí, para ir terminando este programa, tengo este último punto que para mí también es muy, muy importante. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado aquí, ¿cuándo salir de una iglesia? ¿Cuándo salir de una iglesia? Yasmi dio un punto muy importante, el ser nutrido
porque no hay crecimiento ya. Pues no haber crecimiento ya es como una señal de, algo está pasando aquí. Porque vamos a la vida misma. Un bebé nace, se desarrolla en el vientre, nace, llega a la vida y para crecer, incluso físicamente su cuerpo para crecer, necesita nutrirse. Claro. Pan y agua. Jesús y el Espíritu Santo son esa nutrición que uno tiene que tener. Y si tú en tu iglesia ves que miras atrás y dices, no he crecido, pero ojo aquí, no he crecido en el ministerio porque yo quería predicar, porque yo quería ser líder. Antes, sí. No. Reconocimiento, liderazgo. Un crecimiento interior, ¿no? Espiritual. Pues te voy a decir que hasta en la vida física te va a dar Dios la razón, porque fíjate lo que sucede. Si yo tengo un hijo que yo estoy malnutriendo, que lo estoy maltratando, como hay en ciertas iglesias, ese maltrato verbal, ese maltrato, si lo estoy maltratando, van a venir las asistentes sociales y me lo van a llevar. Es verdad. ¿No? Me lo van a Sí, llevar. sí. Entonces, realmente creo que las asistentas espirituales pueden llegar a los lugares enviadas por Dios mismo. Muy bien. Ángeles, Sí. ángeles enviados por Dios mismo a decir, remuéveme el hijo de aquí, Sí. que me lo están maltratando, Sin que me duda. lo están desnutriendo. Entonces, creo que es un punto a tener en cuenta si en tu iglesia no ves el crecimiento. Porque como hemos dicho antes, el Espíritu de Dios está en todos los lugares. Él es omnipresente, no cabe duda, pero no se manifiesta en todos los lugares. Entonces tiene que haber una manifestación de su poder, ese pan de vida fresco, el pan fresco de cada día tiene que estar ahí con palabra, con ministración, y tú tienes que ver que en tu vida te estás desarrollando. Yo estas 3 bellezas que tengo aquí he visto su crecimiento. Literalmente he visto, bueno, en el programa anterior hablábamos, Yasmi, cuando la presenté, ¡uy! ¿Quién me ha dicho? No sé lo que dijiste, ¿no? ¿De dónde vengo? Es que realmente tú has tenido un crecimiento tremendo. Laura, que la tengo casi de adolescente, ¿no? Desde los 15 A años. los 15 me la gané para el Señor y he visto su profundo crecimiento. Y en los años que llevo contigo, de todas pues sus debilidades, todo lo que ya haremos otro programa para esas cosas, ¿verdad? Y ella ahí batallando y venciendo. Qué bonito crecer los unos con los otros, apoyándonos y ayudándonos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, un punto para salir de la iglesia es ese, cuando ves que no hay crecimiento. ¿Se os ocurre alguno más mientras encuentro dónde yo lo apunté? Bueno, el caso que nos pasó a nosotros, que simplemente era el diseño de Dios que nos dijo, ya a este punto no es que no estuviéramos creciendo, no es que nos estuvieran malnutriendo, sino que el diseño de Dios para nosotros ya ese tiempo no estaba allí. Entonces es como lo que decía al principio, de seguir la voz del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que sabe qué es lo que nosotros necesitamos para el diseño A mí que Él tiene para me ayudó nosotros. mucho el saber yo a qué voy a la iglesia, porque en ese momento yo no estaba sirviendo, pero yo veía que ahí no me alimentaba, ¿sabes? Entonces veía que iba a la iglesia los domingos porque tenía que ir los domingos a la iglesia y por visitar a mis amigos, quedar, luego salir a comer, ¿no? Entonces, claro, El club social. faltaba la carne. Sí. ¿Algo que aportar? No, es verdad. A un niño pequeño empieza a crecer, teta. Teta. Y con 18 años no puede estar con teta. Oye, buenísimo ejemplo. Sí, buenísimo ejemplo. Claro. Hay un punto donde ya tiene que Ya, pasar teta a no, comer eso, carne. teta no vale. Hay que comer carne. ¿Qué otra cosita? Buenísimo el Ay, bueno, punto. Pues sí, pues bueno, creo que voy a hacer un resumen de todo esto con somos familia. Hace bien poquito estaba ministrando yo de esto en la iglesia. Somos una gran familia. Entonces, en el lugar donde Dios te plantó, si tienes claro que el Espíritu de Dios te llevó ahí, aunque te vengan ofensas, aunque te vengan, no sé, problemas, dificultades, aunque te venga todo esto, si tú ves que tus pastores son hombres de Dios y tus hermanos no van a ser tal vez como tú los quieras tener, porque también en la vida física, los hermanos físicos que tienes, el padre y la madre que tienes, en muchas temporadas, ni siquiera ellos te gustan. Sobre todo en la adolescencia, creo que a ningún adolescente le gusta su padre ni su madre, ¿verdad? Ahí lo vemos todo mal. Sí, cuando ¿Qué los padre me has mandado? Exacto. Cuando los hermanos son chiquitos, pues también, mira qué molesto. Y entonces hay una realidad en las iglesias, que somos la iglesia imperfecta con un Dios perfecto. Entonces asegúrate solo de que el Espíritu de Dios te ha llevado a esa iglesia y entonces permítele que trabaje tu corazón. Y a menos que veas reino de tinieblas con control, hechicería, con cosas que ya salen fuera del reino de los cielos,
a menos que veas algo de esto, déjate trabajar, déjate ministrar, deja que el Espíritu de Dios haga de ti un brillante tan grande que des luz a las naciones de la tierra, porque para eso has nacido. Lástima que tantos y tantos cristianos quedemos a mitad, no nos vamos a incluir, queden a mitad de camino. Pero nosotros somos de los que avanzamos. Avance, progreso y mejora en el nombre de Jesús. Pues hasta aquí este podcast de hoy de Conversaciones con Dios. No te olvides de suscribirte, de seguir apoyándonos y vernos aquí la semana que viene a la misma hora. Os amamos, nos despedimos, chicas. Chao. Conversaciones con Dios, en el desierto un manantial. Conversaciones con Dios, yo encuentro paz celestial.